Hola amigos de YouTube, de Facebook y de Instagram, espero estén excelentemente bien. Soy el doctor José Luis de la Torre, médico radiólogo radicando en Hermosillo, Sonora, México. Y en esta ocasión les preparé un tutorial de cómo sistematizar su interpretación del estudio de gabinete más pedido en todos los hospitales del mundo, que es la radiografía de tórax. Y bueno, este tutorial va dirigido a estudiantes de medicina, a médicos internos de pregrado, a médicos residentes, a médicos generales, especialistas, realmente a cualquiera que crea que necesite sistematizar o organizar un paso a paso del análisis de este importantísimo estudio. Y antes de empezar vamos a aclarar dos cosas. Número 1. El objetivo de este tutorial no es crear expertos, es crear una guía. Hay que ir a leer, hay que estudiar, hay que investigar. Y número 2, para este tutorial es necesario conocimientos básicos de anatomía general y conocimientos básicos de radiología. Y habiendo dicho esto, amigos, vamos a empezar. Primeramente, estar seguros que el estudio que vamos a interpretar corresponde a nuestro paciente, seguido de una evaluación de la técnica. Antes de comenzar a analizar cualquier radiografía de tórax, es indispensable valorar que la técnica para obtener la imagen haya sido la adecuada. Sin entrar en mucho detalle, estos son los 3 pasos a considerar para evaluar la calidad de la técnica desde mi punto de vista. Punto número 1. Inspiración máxima. Para evaluar adecuadamente el parénquima pulmonar, el paciente deberá de realizar una inspiración máxima. Para confirmar esto en la imagen, tomaremos en cuenta los espacios intercostales visibles. Deberán ser entre 8 y 10 espacios si tomamos como referencia las costillas posteriores o de 5 a 7 si tomamos en cuenta los arcos anteriores. La relevancia de esto es no tomar la imagen durante una fase expiratoria. La falta de aireación del parénquima pulmonar pudiera aparentar una cardiomegalia, congestión vascular o edema agudo pulmonar. Veamos un ejemplo. Las 2 radiografías de tórax pertenecen al mismo paciente, quien se encontraba sano al momento de las 2 tomas. La radiografía del lado izquierdo muestra 8 espacios intercostales tomando en cuenta los arcos posteriores y una silueta cardíaca de tamaño conservado. Esta toma fue con una inspiración adecuada. La radiografía de tórax derecha muestra un aumento de tamaño del mediastino, del corazón y opacidades basales bilaterales, las cuales no representan enfermedad, sino una fase expiratoria. Punto número 2. Clavículas equidistantes. Una forma de identificar si existe rotación o inclinación del paciente durante la toma es observar la distancia entre ambas clavículas y que los ápices sobresalgan de las mismas. Podemos tomar de referencia la columna vertebral para ver que exista una centralización adecuada. Punto número 3. Escápulas fuera de los pulmones. Ambas escápulas deberán proyectarse fuera de los pulmones, con el fin de valorar adecuadamente el parénquima pulmonar y evitar la formación de imágenes compuestas. En este ejemplo podemos observar cómo el borde medial de ambas escápulas se proyecta sobre los 2/3 superiores de ambos pulmones. Como hallazgo, identificamos también la ausencia de la opacidad generada por el seno izquierdo, sí visible en el derecho. Esto debido al antecedente de mastectomía izquierda en la paciente. Ahora repasemos los 3 puntos para una técnica adecuada. Punto 1. Inspiración máxima. Para evaluar por completo el parénquima pulmonar. Punto 2. Clavículas equidistantes. Para identificar rotaciones o inclinaciones en el paciente. Y punto 3. Escápulas fuera de los pulmones. Para evitar imágenes compuestas. Y ahora sí, amigos, una vez habiendo analizado la técnica, vayamos directamente al análisis del estudio. La realidad es que las primeras veces que nos ponen a analizar una radiografía de tórax no sabemos ni por dónde empezar.
Y la verdad es que no importa por dónde empieces, siempre y cuando tu análisis sea metódico, ordenado y tome en cuenta todos los tejidos valorables. Te aseguro que con esto obtendrás buenos resultados. En lo personal me gusta iniciar con las estructuras que contienen aire, para después pasar al sistema cardiovascular, huesos y partes blandas. Aquí les muestro el orden que llevo yo en mi práctica diaria. Empiezo mi análisis identificando la columna aérea de la tráquea. Enseguida me paso a la periferia del pulmón para evaluar la pleura, diafragma, senos cosodiafragmáticos y cardiofrénicos. A continuación hago una evaluación detallada del parénquima pulmonar desde los ápices hasta las bases. Me sigo con el mediastino, donde evalúo su anchura y la silueta correspondiente al corazón, grandes vasos e hilios pulmonares. Continúo mi análisis con estructuras óseas, evaluando costillas, clavículas, escápulas y columna vertebral. Y para terminar, los tejidos blandos, sobre todo identificando aumento de volumen o de la densidad, ya sean de forma generalizada o de forma focal. Columna aérea de la tráquea. La tráquea debe situarse en una posición central, aproximadamente entre ambos tercios mediales de las clavículas y proyectada sobre la columna vertebral. Cualquier desviación a la derecha o izquierda deberá considerarse como un efecto de retracción o empuje por algún problema adyacente, habitualmente de origen pulmonar. Ahora veamos dos ejemplos. La radiografía de tórax de la izquierda muestra una desviación de la tráquea hacia la izquierda, originada por el efecto de volumen que produce el neumotórax a tensión presente en el hemitórax derecho. Podemos observar cómo la ocupación por aire no solo desplaza la tráquea, sino también el resto de las estructuras mediastinales. La radiografía de la derecha muestra igualmente una desviación de la tráquea a la izquierda, producida por el efecto de masa del derrame pleural masivo. A pesar de que existe atelectasia pulmonar de los lóbulos medio e inferior, que normalmente provocarían una retracción, la gran cantidad de derrame sobrepasa este efecto. Pleura. Colócate en la periferia del pulmón, donde en condiciones normales estará localizada la pleura visceral y parietal. En ocasiones será posible ver la sobreposición de ambas capas pleurales en condiciones normales, como en esta zona. Enseguida recorre alrededor de los pulmones buscando un desplazamiento medial de la pleura visceral, ya sea por la presencia de aire, como en el neumotórax, o de líquido, como en el derrame pleural, hemotórax, empiema, quilotórax, entre otros. Al finalizar, realiza el mismo procedimiento del lado contrario. Veamos algunos ejemplos. En esta radiografía, al posicionarnos en nuestro punto de partida para la evaluación pleural, observamos una línea opaca y curviada con un desplazamiento central, que corresponde con la pleura visceral. Esta línea se extiende hasta la base del pulmón y el espacio generado no muestra las opacidades ramificadas de la vasculatura pulmonar normal. Ojo con el borde medial de la escápula, que está dándonos un segundo contorno correspondiendo con mala técnica y no con patología. Esta paciente tuvo un neumotórax secundario a una sesión de acupuntura. En este otro ejemplo observamos cómo la línea pleural se desplaza medialmente por la presencia de derrame pleural radiopaco, además de encontrarnos otros signos característicos, como el borramiento del ángulo costodiafragmático y cardiofrénico. Nuevamente, observamos el borde medial de la escápula sin representar patología. Diafragma.
El nivel de ambos semidiafragmas puede verse modificado por patología pulmonar, abdominal o del mismo diafragma. Por eso, es importante establecer los límites de normalidad. Recuerda que en condiciones normales, el hemidiafragma derecho está en una posición más elevada que el izquierdo, por el desplazamiento que produce el hígado. Pero, ¿qué tan arriba es normal? Una diferencia de 1 a 1,5 espacios intercostales puede considerarse normal. Mayor a esto deberá de considerarse en el contexto clínico del paciente. Veamos algunos ejemplos. Paciente con fiebre e ictericia de 3 días de evolución. La diferencia es significativamente mayor a 1,5 espacio intercostal. Una hepatomegalia deberá ser siempre nuestra primera opción. Paciente joven con disnea de moderados esfuerzos de inicio súbito. En este caso, la elevación del hemidiafragma izquierdo estaba originado por una parálisis diafragmática de origen idiopático, como en la mayoría de los casos. Y así podríamos continuar con infinidad de causas, como en esa ventración diafragmática, que se refiere a una debilidad diafragmática focal que deja protruir parte del hígado, o en esa elevación producida por la pérdida de volumen pulmonar en la atelectasia del lóbulo superior derecho. Lo importante como estudiante, médico general o residente será identificar la anormalidad. Lo que sigue requerirá de una asociación de signos y síntomas. Pulmones. La vascularidad y bronquios pulmonares son los responsables de las opacidades ramificadas que parten desde el centro del tórax. Estas líneas en dirección radial son normales y no deberán malinterpretarse como patológicas. Una forma de establecer hasta dónde es normal verlas es considerar los 3/4 del pulmón partiendo de los cilios. Opacidades que se encuentren en el cuarto remanente deberán ser consideradas como anormales. Toma en cuenta que en condiciones normales, la vasculatura se va haciendo de menor calibre conforme más llega a la periferia. Veamos algunos ejemplos. En esta radiografía, ambas opacidades lineales no tienen una dirección radial, además de poseer un grosor mayor para el calibre esperado si fueran vasos sanguíneos. Ambas opacidades corresponden con atelectasias subsegmentarias. En ese otro caso, la ausencia de la vasculatura pulmonar está condicionada por la presencia de abundante aire fuera del pulmón, permitiéndonos identificar un neumotórax a tensión. Una vez habiendo dejado en claro las opacidades consideradas como normales, es momento de revisar por completo ambos pulmones. La forma en que yo lo hago consiste en una revisión del hemitórax de lado a lado, parecido al movimiento de un zigzag, desde el ápice hasta la base. A continuación, repito el mismo procedimiento del lado contrario. Y finalmente, realizo un comparativo de ambos pulmones. Quizás la identificación de opacidades pulmonares de origen alveolar, intersticial, nódulos o masas te resulten más fáciles. En esta radiografía no representa un problema identificar la consolidación con broncograma aéreo del lóbulo superior derecho en un paciente con neumonía. Pero, ¿qué hay de esta imagen? Recuerda, la sistematización de la búsqueda te llevará al hallazgo. Existe un pequeño nódulo pulmonar solitario por detrás del corazón. No olvides que en topografía del corazón también hay pulmón. No pases por alto su densidad. Mediastino. Recuerda siempre las divisiones anatómicas básicas del mediastino en su visión anteroposterior, superior e inferior,
y en su vista lateral, anterior, medio y posterior, además de las estructuras anatómicas que contiene cada espacio, para poder sospechar el origen de la patología. Antes de poder analizar, deberás reconocer las estructuras anatómicas normales que conforman la silueta mediastinal. Vena cava superior, vena cava inferior, silueta cardíaca, tronco y ramas pulmonares y aorta. La importancia en la identificación de estos bordes radica en determinar el posible origen del problema. Veamos un ejemplo. Existe una opacidad que compromete el borde mediastinal izquierdo, sin lograr identificar el contorno aórtico normal. En ese caso, la patología se origina en la aorta y corresponde a un aneurisma de la aorta torácica. Corazón. La silueta cardíaca está formada por los bordes de sus 4 cavidades. El borde derecho correspondiendo con la aurícula derecha. La cara diafragmática con el ventrículo derecho. Y el borde izquierdo por el ventrículo y aurícula izquierda. Debes ser capaz de evaluar, por lo menos, el tamaño de la silueta cardíaca. Y para hacerlo objetivo puedes utilizar el índice cardiotorácico. Para el cálculo deberás dividir la anchura máxima del corazón entre la anchura máxima del tórax. Un índice cardiotorácico menor a 0.5 es considerado como normal y mayor como cardiomegalia. Otra forma de decirlo más simple es que si el corazón cabe al menos 2 veces en el tórax, es normal. Ahora veamos este ejemplo. En esta proyección es evidente que la silueta cardíaca no cabe más de 2 veces en el tórax. Para hacerlo de forma objetiva, mediremos la anchura cardíaca sobre la anchura torácica, obteniendo un resultado de 0.64, compatible con una cardiomegalia. Huesos. Iniciaremos la evaluación con las costillas, observando sus arcos posteriores, que son los que salen directamente de la columna vertebral. Y posteriormente los arcos anteriores, que acaban aproximadamente la mitad del tórax en la articulación con los cartílagos. La observación debe ser detenida sobre la cortical de cada una de las costillas, sobre todo para buscar fracturas en el contexto de trauma torácico. De igual forma, valoramos la integridad ósea de las clavículas y escápulas. Y finalmente, observamos el eje de la columna vertebral. Ahora veamos este ejemplo. Después de la evaluación detallada de cada una de las costillas, fue posible identificar esta solución de continuidad, correspondiente con una fractura del sexto arco costal derecho. Tejidos blandos. La observación particular de las partes blandas nos permitirá identificar aumentos en la densidad y volumen, como en este caso de cáncer de mama avanzado del lado izquierdo, o la ausencia de la mama izquierda en una paciente posoperada de mastectomía, o también identificar la disminución de la densidad con líneas radiolúcidas como en este enfisema subcutáneo. La región abdominal deberá valorarse en búsqueda de patrones de gas anormal. La burbuja gástrica es normalmente visible bajo el hemidiafragma izquierdo, pero nunca será normal
la presencia de gas subdiafragmático del lado derecho, sino será indicativo de perforación de víscera hueca. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que el tutorial les haya sido de gran utilidad, que puedan implementarlo en su práctica diaria. Déjenme por favor en los comentarios qué otros tutoriales les gustaría que yo les explicara. Y no olviden por favor seguirme en mis otras redes sociales, suscríbanse a mi canal y vean los demás videos. Nos vemos en la próxima.